bueno, en general, sobre estos temas y también muchos temas de corte internacional que atañen al Perú, vamos a conversar con el doctor Rodríguez Mackey, catedrático, además internacionalista. Bienvenido, doctor Mackey. Buenos días. Javier, muy Co- buenos días con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Bien. La pregunta directa y primera es esta. Dentro de todo este combate a la pandemia, el gabinete Martos y la figura del propio general Martos ha dicho que la prioridad va a ser la atención y la gestión de esta plaga global aquí en el Perú. Y ha anunciado que se está haciendo las gestiones necesarias para poder estar en la partida de lo que va a ser la vacuna. Entonces hay que comprar la vacuna, especialmente él ha dicho que tienen como mercado objetivo a la Universidad de Oxford, ¿no es cierto?, que es la primera que ha indicado, ha anunciado una vacuna ya efectiva, ya confirmada, y que se estaría invirtiendo entre 225 a 400 millones para poder comprar esta vacuna en una cantidad suficiente y atender las urgencias de la población peruana. ¿Qué se sabe de esto? Porque la Cancillería tiene mucho que ver también en estas negociaciones. Bueno, fíjate Javier, has dicho varias cosas importantes. En primer lugar, creo que el presidente del Consejo de Ministros, el general Martos, ha sido elegido por el presidente de la República bajo la dinámica de la exigencia social nacional de la pandemia. Ha sido seguramente el ministro más visible en esta acción del Estado para combatir a este enemigo invisible que es el COVID-19. Entonces, en este tramo que viene de los próximos 12 meses, pues para hackear, si es que vamos a lograrlo, a la pandemia, Martos evidentemente tiene allí un derrotero y la sociedad nacional lo va a medir por el resultado de su accionar por la pandemia específicamente. Ahí está la concentración del modus operandi político mayúsculo, monopolizado en el tema de la pandemia, aun cuando hay otros asuntos de Estado que deben ser abordados. Bajo esa dinámica, entonces, hemos venido diciendo, Javier, que el tema de las vacunas es una necesidad nacional, tiene ese nivel, necesidad nacional. Por tanto, ya hemos estado bastante atrasados, porque las pruebas de la tercera fase que se ha iniciado por las más importantes empresas farmacéuticas, pues han llegado al Brasil, ha llegado a México, ha llegado a Chile y no ha llegado al Perú, que es el país con más números de contagiados y de muertos después de Brasil en la región. Entonces, allí hay evidentemente una enorme prioridad. Si hay el anuncio de que para los primeros días de enero pues tendremos y contaremos con la vacuna, pues debe ser la vacuna para que ya podamos contar con ella certificada, imagino, entiendo, no para una tercera fase, Javier. Así es. No para una tercera fase como que ya comenzó ahora, sino que deberá ser seguramente la vacuna certificada, que es la que, por ejemplo, ya anunció Rusia, que acabó la tercera fase, ya probaron en miles de personas y están en la etapa de la certificación para que en septiembre todos los rusos hagan sus colas en las diversas ciudades y sean inyectados con la vacuna contra el COVID. Yo debo asumir la actitud del Estado peruano y del gobierno del Perú para estas adquisiciones con los montos que has referido, porque
Eso significará entonces que recuperamos tiempo. De otra manera, no sé cómo podría entenderse que una tercera fase para Perú comience recién en enero, cuando todo el mundo ya en estos momentos, entre julio y agosto, están agotando la tercera fase. Correcto. Ahora, la propia Organización Panamericana de la Salud se ha permitido sugerir a los gobiernos regionales, de ese hemisferio especialmente, que se pongan de acuerdo para hacer una alianza que les dé un mayor poder de negociación, porque ha reconocido que las naciones individualmente no tienen esa capacidad de negociación fuerte como si la tienen las naciones europeas o en Estados Unidos. Entonces, esa parece una sugerencia atendible. ¿Será posible que se pongan de acuerdo algunos países aquí de la región para eso? Qué buena pregunta, Javier, que ayer recordaba con mis alumnos, porque el fenómeno del sistema internacional por la pandemia, es duro decirlo, pero tenemos que hacerlo. Ha vuelto a los países más individualistas, unilaterales. No vas a encontrar, lamentablemente lo esperado, una acción de bloque para asumir a la vacuna como una petición de grupo, su región. Aquí cada uno está viendo por su propio interés. La realidad internacional ha llevado a que los países inicien estrategias individuales. Por eso que las cancillerías están trabajando con sus embajadas para colocar el mejor lobby, en el mejor sentido de la palabra, por favor, de tal manera que lleguemos cerca de los países, o sea, cerca de China, cerca del Reino Unido, cerca de Rusia, cerca de Estados Unidos de América, cerca de Israel, donde las proximidades a la vacuna son inminentes, de tal manera que la gestión unilateral de la política exterior del Estado concentrada en la vacuna, pues logre ese cometido. No vamos a encontrar penosamente una etapa de bloques como hubiéramos querido, porque tampoco lo hemos visto para que se formara esta idea inicial que lanzamos para que la vacuna sea declarada patrimonio común de la humanidad e intangible. Entonces, eso no prosperó o no ha tenido el impacto porque todos quieren finalmente lucrar. Las grandes empresas van a querer ganar, Javier. Así y es. Ahí hay un tono de acción que tiene que ser realistamente ventilado. Por tanto, cada Correcto. Estado tiene que tener una acción bastante individual. Sí, claro. Ahora también es una constatación geopolítica que los famosos acuerdos, pactos y tratados recíprocos, como por ejemplo el TIAR, ¿no es cierto?, y otros más, casi nunca han funcionado en la realidad para los efectos, ¿no? Es decir, cuando ha habido crisis sanitarias o cuando ha habido crisis armamentistas, bélicas o de guerras presentes, los tratados internos hemisféricos casi nunca han funcionado. Lo que sí más bien ha funcionado son para temas comerciales, ¿no es cierto?, de negociación entre países. Para esas cosas sí, pero justamente Sí. lo que se necesita ahora es un replanteo de toda esta realidad. Y qué bueno que lo digas, Javier, porque eres un hombre muy bien formado en estos temas. El asunto de fondo tiene que ver con el poder. Y la geopolítica, que es la mirada, el olfateo político del territorio, del continente, de la región, tiene mucho que ver con el poder. Y como el poder no tiene moral, y no estoy diciendo que el poder sea inmoral, sino que es amoral, no registra lo bueno de lo malo. Si mañana nuestro vecino del sur o del norte consigue primero la vacuna, no le podemos achacar y decirle, oigan, ustedes lo han conseguido, qué malos son, ¿por qué no nos han avisado? Porque no es una regla. En el poder y en las relaciones internacionales estamos viendo cómo hay pugna entre China y Estados Unidos, las pullas en la subregión, todos quieren protagonismo, todos quieren conseguir, así como los grandes hegemones quieren ser los primeros en contar la vacuna para darla al mundo entero. En la subregión también hay quienes quieren ser los primeros en tenerla para prestigiarse
intraestatalmente, y eso tiene que ver con el marco político. Entonces, la geopolítica y la geodinámica supone una estrategia que no hay que descuidarla. Como muy bien dices, por más de 30, 40 años, la dinámica internacional ha sido económica, debe seguir siéndolo, pero en este momento donde la pandemia impacta con muertos y contagiados en el mundo, es evidente que se superpone la vida, y para eso hay que adecuar modus operandi que sean realmente efectivos y eficaces. ¿Y qué será lo más eficaz para una superpotencia? Pues finalmente certificar la vacuna. ¿Y qué será lo más importante para un país periférico como el Perú o como los de la región? Pues tenerla. Ahí está la dinámica de la acción internacional. Todo lo demás, Javier, es secundario, es accesorio. Aquí lo relevante es que se pueda lograr el objetivo, porque finalmente el Estado con gobierno tiene un deber, el deber social nacional, que es su pueblo. Ahí está en los pertrechos que tendrá que pasar buscando conseguir la vacuna. Las relaciones internacionales y la teoría política internacional actual se ha concentrado en este trisílabo que es la vacuna. Correcto. Ahora, respecto a lo que está pasando en el famoso Tratado de Escazú, que es básicamente, ¿no es cierto?, un pacto suscrito por los 22 países para los protocolos de protección al medio ambiente, que ha generado polémica y controversia aquí, porque algunos afirman que este tratado podía afectar la soberanía del país al permitir que ciertas instancias o entidades internacionales, ONG, pudieran intervenir en los procesos, por ejemplo, de gestión de operaciones mineras, ¿no es cierto? Y podrían intervenir para poder detener esos procesos, lo cual relativizaría la capacidad de manejo del Estado peruano. Y otros han dicho que no, que al contrario, es una instancia que va a permitir, por ejemplo, tener una mejor capacidad de negociación y diálogo con las comunidades donde las empresas operan en sus acciones extractivas. ¿Cuál es la opinión que tienes, Miguel Ángel? Fíjate, Javier, si hay algo que tiene Escazú es que es un instrumento jurídico explosivo, porque decir de manera utópica y engañosa de que se va a negociar entre todos los que participan es eso, una utopía, una fantasía, no es una realidad, se condice con la realidad sociopolítica. Nunca se van a poner de acuerdo las comunidades nativas, las comunidades indígenas con el Estado si en el medio hay ONGs que están hechas para exacerbar, para crear los marcos de una polarización. Entonces, el tratado habla de negociación, es verdad, pero también dice que si no se llega a un acuerdo como que será así, entonces se va a crear una controversia, y como todos tienen capacidad de participar en la toma de decisiones, entonces se frustra todo y se van a ir a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte va a tomar una decisión, y esa decisión va a ingresar en el territorio del Estado. Dime si no es un despropósito que el sistema supranacional decida sobre nuestro territorio, pérdida de la soberanía absoluta. Esto es muy importante, que lo entendamos los peruanos y peruanas de esa manera. No se diga de que vamos a ver mermado y reducido el territorio como en el siglo XIX. No, lo que vamos a tener es la merma en la capacidad de disposición soberana de nuestro territorio, donde la tiene el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Por eso se llama autoridad, por eso se llama gobierno, por eso se llama Estado, que es uno de los tres elementos del Estado, además del territorio. Los gobernados, el gobierno, el que tiene la autoridad, es que es el que tiene el imperio, es imperio de la gobernanza.
Entonces este es un completo despropósito que estamos viendo con Escazú, y lo diremos el día lunes en que hemos sido llamados al Congreso para dar nuestra opinión como especialistas. Ahora, Miguel Ángel, sí, interesante porque el tema sigue siendo controversial. Pero cuando hablamos de la soberanía, esta a veces, a la luz del análisis del contexto económico internacional, pareciera haberse ya relativizado, ¿no? Porque, bueno, en términos de intercambio global de bienes y servicios, de los acuerdos en los cuales imperan los presupuestos básicamente de la economía de mercado, más allá de la economía social de mercado, que es la que consagra la Constitución peruana, ¿no es cierto? En términos de negociación global, internacional, de integración, de mercados, etcétera, la soberanía parece haberse relativizado bastante, incluso después del consenso de Washington, ¿no? Entonces, esa pregunta tiene mucho que ver con lo que estamos conversando y porque además estamos viendo en la práctica que el Estado sí puede manejar la negociación con las empresas. Y acá, por ejemplo, en Espinar acaba de llegarse a un acuerdo entre el gobierno peruano, las empresas, la empresa Antapacay y las comunidades, ¿no? Han aceptado que se les otorgue una tarjeta de consumo de 1.000 soles para cada uno, ¿no? Para que puedan afrontar el pago de servicios, etcétera, una serie de cosas, lo cual está demostrando que sí es posible desatar un nudo de tensión y un conflicto para poder hacer que la gobernabilidad también llegue a esas zonas del país. Fíjate, Javier, te agradezco por la pregunta porque hay una gran confusión conceptual al referir que la globalización de los últimos 40 años, que ha habido evidentemente una gran apertura de fronteras económicas, y el mejor ejemplo es la Unión Europea de eso. Recuerdo mucho cuando me decían, doctor Rey Mackey, ya no hable mucho del triángulo terrestre, miren los europeos, han liberalizado sus mercados, han abierto y son el mejor ejemplo, miren Maastricht, y yo les digo, excelente y exacto, es verdad, pero es que hay una confusión. Nada tiene que ver la globalización con la soberanía, ni siquiera son incompatibles. Fíjate lo que acaba de pasar, tengo que repetirlo, con los sirios que salieron por la guerra cruenta en el frente interno, fueron a Europa. ¿Y qué hicieron los países europeos, Javier? Pues cerraron sus fronteras y no los dejaron entrar. Y todos fueron atomizados en los grandes refugios de Turquía. Y entonces, fíjate, ¿qué ha hecho la pandemia? Pues todos los países han vuelto a cerrar sus fronteras para cuidarse, porque el concepto de soberanía es un concepto absoluto, arraigado al Estado-Nación. Y mira, te sigo diciendo con la Unión Europea, dijeron todo muy bien con Maastricht, que fue el punto, a mi juicio, de ebullición de todo el proceso que comenzó con el Benelux, y luego el Tratado de Roma del 59, y todo el proceso excelente y extraordinario de la Unión con el territorio Schengen. Pero cuando hemos visto que en todo este proceso surgió la idea de una constitución para la Unión Europea, todos los europeos se opusieron porque dijeron, no, hasta allí no, porque una constitución para Europa sería un superestado con una soberanía, y allí cada estado quedaría neutralizado. Y por eso los franceses se opusieron, los alemanes se pusieron, los italianos se pusieron. De manera que no es incompatible la globalización con la soberanía. La soberanía tiene que ver con capacidad de decisión, con territorio, o tanto transversalmente conceptos de seguridad y defensa, que hoy día también quieren relativizarlo, porque ya creen que, por ejemplo, si la pandemia es un problema transnacional, es un problema común, entonces ya ni siquiera las Fuerzas Armadas son importantes, sino una fuerza multinacional, transnacional, común para todos. Son despropósitos de esa flexibilización de la creída y errada globalización o del gobierno global, que no existe, porque el gobierno es intraestatal, no hay gobierno internacional. Es una completa desvirtuación de lo que significa la idea westfaliana del concepto de la soberanía
que debe mantenerse pétrea porque es lo único que conservan los estados hacia adentro. Cuando se pierde la soberanía, Javier, entonces se pierde todo, que es todo, la calidad independiente que debe mantener un estado. ¿Por qué crees que Chile le dijo en la etapa en que fue auscultado por el presidente Piñera no a Escazú? Porque vio que un Chile que tiene toda una doctrina clarísima sobre la seguridad y la defensa, pues estaba atendiendo que era una merma y era un riesgo y una amenaza a esto que ha sido siempre pétreo. Los países desarrollados, y con esto acabo, los países desarrollados saben conservar pétreo el concepto de soberanía que los propios europeos han dado en la práctica ejemplo con los sirios y con la pandemia, cerrando sus fronteras, que quisiéramos que las abran económicamente, sí, pero cuando se conservan intraestatalmente, es que allí es donde surge fuerte este concepto válido, universal, milenario, pero que le da razón de ser al Estado como sociedad jurídicamente organizada. Correcto. Última pregunta, Miguel Ángel. El presidente Donald Trump ha ordenado prácticamente a las empresas de Estados Unidos finalizar sus operaciones con las plataformas de TikTok y WeChat, que son de origen básicamente chino, en los próximos 45 días. Entonces, surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un modelo que siempre exporta la competitividad capitalista, pero cuando ve que su rival es el que está dominando cierto segmento de mercado, entonces simplemente lo saco del juego, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema de la competitividad libre y todo este discurso que existe, que ya está instalado además? Es una pregunta válida. ¿Cuál es tu opinión? Sin duda alguna, es una pregunta no, válida y muy inteligente de tu parte. Lo que pasa, Javier, es que en la teoría de las relaciones internacionales, el buen razonamiento que haces se subordina a la dinámica de la pugna. Y las pugnas son propias por hegemonías. Y recuerda que Donald Trump la ensayó desde que asumió el poder. Con su idea del proteccionismo, se trajo abajo muchos procesos que el gobierno de Estados Unidos de Barack Obama estaba iniciando. Entonces, el proteccionismo, por ejemplo, le dio resultados, porque los gringos pobres en Estados Unidos y las fábricas comenzaron a caminar, empezó a levantar la economía. Nadie puede negar eso. Entonces, evidentemente, Donald Trump, que es un presidente que se pelea con todo el mundo, es verdad, pero que ha querido mostrar ese poder del país, buscando siempre el rédito hacia adentro, pues sigue enseñando su proteccionismo y sigue mostrándose en ese afán poderoso. Y seguramente la próxima semana va a salir otra nave hacia el espacio, hacia la estación espacial compartida. Es decir, Donald Trump quiere mostrar el poder de Estados Unidos con una China que hace un año, porque antes de la pandemia ya había, como sabes, una guerra comercial. Quiere mostrar esa fuerza y frenar a una China en lo que más le va a impactar, que es en el tema económico. China está disparadísimo, ahora está en otros elementos de crecimiento, pero está disparadísimo el tema económico, y ahí la frena. Entonces, esta visión macro, que es la regla de la competitividad internacional, pues la vuelve secundaria en tanto y en cuanto quiere visualizar fuerza, poder mundial, carácter mundial, pensando en su agenda de aquí al 3 de noviembre, en que habrá elecciones en Estados Unidos. Así es. Bueno, y lo que se dice también es que poco antes de las elecciones de noviembre, un mes antes probablemente, él ya haga algún anuncio que tenga que ver con el manejo en su país de la pandemia y con la reducción de los contagios y el tema de la imposición de la vacuna, ¿no? Entonces, eso sería también un golpe político, es un capital político que él podría traducir en votos en noviembre. Sin duda alguna, y añade a lo que acabas de decir la falta de reflejos de un Joe Biden, que todavía no logra cuajar con 14 puntos de diferencia como el mejor candidato, que puede cometer errores, y en eso Donald Trump es muy astuto. Sí. Yo vengo diciendo que Donald Trump tiene bajo la manga algo. Evidentemente
lo lleve a un nuevo partidor y la gente evalúe y diga, mejor lo que conocemos, que puede ser a medias, lo conocemos, para que continúe esta visión de Estado-Nación hacia adelante, porque finalmente la pandemia que ha golpeado a Estados Unidos ha golpeado a todo el mundo. Entonces, Bueno, lo que... depender mucho de ese impacto visual, Sí. de ese impacto de lo que él quiera mostrar en las próximas semanas, como una carta bajo la mesa que la va a poner encima en cualquier momento. Lo que Joe Biden está haciendo, evidentemente, es la estrategia de hacerse muertito, ¿no? La estrategia de la mínima exposición para capitalizar, digamos, los errores no forzados o propios del propio Donald Trump y presentarse como una opción absolutamente viable, impoluta en noviembre, ¿no? Frente a su rival. Sí, lo está haciendo, pero no dura mucho tiempo. Yo creo que ya es momento que se muestre. Y recuerda que así como Nixon perdió contra John Fitzgerald Kennedy en una entrevista televisiva en 1959, que le quita la elección al vicepresidente de Estados Unidos, nada más y nada menos a Richard Nixon, que luego sería presidente de Estados Unidos, un gran presidente. En las encuestas, en la ratio de comportamiento político histórico de Estados Unidos, los debates televisivos han sido decisivos. Así es. Para la decisión del estadounidense de a pie para quién será su presidente para los próximos 4 años. Bien, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista prestigioso, catedrático, muchas gracias por tu importante participación y estaremos en contacto próximamente. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno. Bien, amigos, vamos a ir a una nueva pausa y ya regresamos con el análisis político y las nuevas entrevistas.